Señor les bendiga, queridos amigos de esta su comunidad, Agua de Vida. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una porción bíblica muy maravillosa que nos habla a todos aquellos que hemos nacido de nuevo y estamos expectantes de la venida del Señor. Quiero invitarlo a leer rápidamente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Desde la ascensión de Jesús, la iglesia vive con la mirada en su regreso. Allá en Hechos capítulo 1, versículo 11, dos varones con vestiduras blancas le preguntaban a los discípulos: ¿qué estáis viendo en los cielos? Este mismo Jesús que habéis visto, que ha sido tomado de vosotros hacia los cielos, así mismo vendrá. Y desde entonces la iglesia vive motivada, esperanzada en el regreso de su Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, fundó la iglesia de Tesalónica. Fue una experiencia maravillosa. Guiado por el Espíritu Santo, llegó a esa región llamada Macedonia por medio de una visión. Ellos querían ir para otro lado, pero el Espíritu Santo los llevó hacia Macedonia. Y ahí en Macedonia estaba esta ciudad, que se encontraba justo en una de las vías principales del reino del Imperio Romano, la vía Ignia o Ignia. Y el Señor usó a Pablo para fundar la iglesia ahí en Tesalónica. Se convirtieron judíos, gentiles, y dice la palabra de Dios que también mujeres nobles, no muy pocas, sino bastantes, dice, de esa zona. Así que hubo un gran mover del Espíritu Santo en aquella región, y de ahí Pablo tuvo que salir debido a la oposición, porque el Evangelio siempre encuentra oposición en aquellos que no creen las Sagradas Escrituras. Pero Pablo estaba contento por lo que oía de la iglesia de Tesalónica, a tal grado que en el versículo 3 del capítulo 1 de 1 de Tesalónica dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto
vuestra fe va creciendo, dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que la iglesia crecía, se desarrollaba, su fe se desarrollaba. Crecían en amor y su esperanza también crecía en el Señor. Versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Tesalónica vivía a la luz de la venida del Señor, pero no estaban con los brazos cruzados. Dice la Escritura que estaban trabajando por el Señor. La obra de Dios hacía crecer su fe. El trabajo de ellos era por amor a la obra de Dios, y eso lo llevaba a ser constantes en la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros también somos llamados a vivir a la luz de su venida. ¿Cómo se ve una iglesia hoy que espera a Cristo? Pues en los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos exhorta, habiendo ya exhortado a la iglesia de Tesalónica, pero ahora que nosotros la leemos, nos exhorta a nosotros a vivir esperando la venida del Señor. ¿Y cómo es que vamos a vivir esperando a Cristo? El versículo 12, el capítulo 5 que acabamos de leer, nos dice que una iglesia que está esperando a Jesucristo reconoce su liderazgo. Dice el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los siervos de Dios, puestos en la obra de Dios, trabajan, invierten su tiempo sacrificialmente, nos presiden, es decir, nos dirigen pastoralmente y nos llevan hacia la comunión con nuestro Dios. Y no solamente trabajan y nos presiden, sino que también nos amonestan, es decir, nos dan una corrección amorosa, porque ellos trabajan, presiden, amonestando. Pero el llamado del Señor a través del apóstol es que nosotros reconozcamos la labor que ellos hacen. Y en el versículo 13 nos aclara, dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Amados hermanos, la iglesia que está esperando al Señor reconoce el liderazgo de los pastores y los líderes que están trabajando por nosotros, que nos están dirigiendo pastoralmente y que nos están amonestando para que podamos crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Pero debemos, dice Pablo, tenerlos en mucha estima y amor. De esa manera es que vamos a reconocer a los pastores, estimándolos en gran manera. Y no por causa de quienes ellos son para nosotros, no por causa de lo que el título o el cargo que ellos tienen, sino, dice ahí el versículo, por causa de su trabajo, de su obra, dice. Honrar a los líderes en el Señor no es por su personalidad, ni porque me cae bien, sino porque la labor que ellos están haciendo
es para el Señor. La labor es grande y debemos reconocer su trabajo. No cualquiera lo hace. Nosotros quisiéramos, porque cuando criticamos a nuestros líderes, cuando criticamos a nuestros pastores, estamos diciendo yo quisiera estar haciendo ese trabajo. Pero cuando nos preguntan si queremos trabajar para el Señor, no lo hacemos. Así que la iglesia que está esperando a Jesús reconoce la labor de sus líderes. En segundo lugar, la iglesia que está esperando al Señor practica el cuidado de la iglesia. Y es curioso porque la mayoría piensa que el trabajo ministerial es solo de los pastores. Pero el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia que está en Tesalónica y ahora lo hace a nosotros, dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y vemos aquí que la labor de la iglesia es una labor de mucho trabajo, ya que dentro de ella hay muchos grupos, hay muchos tipos de personas y todos ellos con una necesidad espiritual. Una necesidad a la que no solo el pastor debe llegar, sino todos como una congregación, como un solo cuerpo en Cristo, debemos unirnos para ayudarles. Hay personas ociosas, dice aquí. En la época de Tesalónica, había muchos hermanos que se habían quedado sin trabajo por el Evangelio. No querían participar, probablemente sus amos o sus patrones eran paganos y hacían prácticas que no eran correctas para un hijo de Dios. Entonces los hermanos se quedaban sin trabajar. Pero ya Pablo les ha amonestado en el capítulo 4, versículo 10, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad, dice, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, Pablo ya sabía que habían hermanitos que no tenían cómo trabajar, pero algunos se habían acomodado, porque Cristo ya viene, hermano. ¿Para qué voy a trabajar? A estos hermanitos ociosos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que los amonesten, que los corrijan de una manera amorosa y de una manera, dice el versículo 14 al final, paciente. Hay otro grupo acá que dice los de poco ánimo, que alentéis a los de poco ánimo, los desanimados. Había muchos que quizás por las diferentes pruebas que estaban viviendo, estaban desanimados. La persecución de la misma gente de su pueblo, de su nación, los había puesto en un estado desanimado. Y al ver que pasaba el tiempo y Jesús no venía, más desanimados aún. Pero a estos que estaban así, el apóstol Pablo les dice, anímenlos. Asimismo, amados hermanos, entre nuestra congregación pueden haber muchos que se van a desanimar. Pueden haber muchos que van a dejar de venir, dejar de congregarse porque están desanimados. A esto dice el apóstol Pablo, aliéntenlos,
Anímenlos para que sigan adelante y sigamos esperando a Cristo. Hay otro tercer grupo ahí que dice que sostengáis a los débiles. Hay muchos hermanos que les cuesta, no entienden muy bien el Evangelio y no leen la Biblia, entonces les cuesta más y son débiles en la fe. Pero nosotros como iglesia no debemos poner tropiezo a estos hermanos, no debemos criticarlos o hacerlos sentir mal porque están luchando con sus debilidades. En cambio, el apóstol Pablo nos llama a sostenerlos. Y fíjense muy bien, amados hermanos, que todas estas acciones que les estoy diciendo, el apóstol Pablo se los está pidiendo a la iglesia que está en Tesalónica. Hay un final ahí que dice el apóstol Pablo, que seáis pacientes para con todos. La iglesia está llamada a corregir, a animar, a sostener, a ser paciente para con todos, porque no todos pensamos igual. Quizá yo sea más rápido para pensar y decir, ¿cómo es posible que este hermanito haya caído en semejante debilidad? ¿Cómo es posible que el hermanito no entienda que el diablo es el que le está poniendo esta prueba? Pero todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo en el Señor. Y la labor de la iglesia, la labor pastoral no solo es del pastor, sino de todos los miembros de la iglesia. Todos debemos cooperar. Y Dios espera de nosotros que ayudemos a otros para que juntos estemos listos el día de su venida. Una tercera forma en la que podemos esperar al Señor es teniendo cuidado de nuestra relación con Dios. Vamos a ayudar a otros, pero necesitamos también tener cuidado de nosotros mismos. Versículo 15 dice, mirad, dice, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así que si vamos a ayudar a otros, lo vamos a hacer estando vigilantes, que ninguno le pague mal por mal a otro, sino que todos busquemos siempre, dice, lo bueno. Versículo 16. Aquí vamos a que debemos cultivar nuestra devoción a Dios. Dice, estad siempre gozosos. Y esto se lo dice Pablo a una iglesia que estaba enfrentando la persecución, que estaba enfrentando el choque de sus mismos familiares probablemente. Y Pablo le dice, estad siempre gozosos. Y esto no depende de nosotros. No depende de las circunstancias que tengamos a nuestro alrededor. Nuestro gozo viene del Señor. Y debemos estar, dice, siempre. No cuando nos han contado un chiste, no cuando nos sentimos bien y todo está saliendo bonito, sino aún en los peores momentos de nuestra vida humana. Aún ahí debemos tener una actitud de gozo. Y este gozo se va a cultivar de la siguiente manera, dice el versículo 17. Orad sin cesar. Ese gozo, dice en otra escritura, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor. Y si es del Señor, entonces Él me lo ha dado. ¿Y cómo me lo va a dar si no lo pido? Tengo que ir en oración. Y la oración me lleva a depender continuamente de Dios. Dice el Pablo, orad sin cesar. No pares de orar. Mantente orando. Mientras estás trabajando, ora. Mientras estás viajando a tu trabajo, ora.
Mientras vas de tu trabajo a tu casa, ora. Mientras vas de tu casa a la iglesia, ora. Mientras estás en la iglesia escuchando la palabra del Señor, ora. Pídele a Dios que te ayude, que te ilumine y te va a llenar de gozo. Otra cuestión que nos habla acerca de nuestra devoción en esta palabra, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, dad gracias en todo. Y fíjense que cada una de estas acciones están conjugadas, o más bien dicho, en modo de mandato. Dice, estad, orad, dad, en modo imperativo, dad gracias en todo. Y esta es una perspectiva transformada. Cuando oramos, nuestra mentalidad cambia. Cuando oramos, nos llenamos de gozo, pero también nos llenamos de gratitud, porque vemos que Dios está obrando. Vemos que Dios está haciendo su obra en nosotros. Él nos está transformando y por eso debemos dar gracias en todo, no solo por las cosas buenas, sino por los momentos difíciles, porque ellos nos están formando. Dice ahí, dad gracias en todo, porque oiga, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay muchos jóvenes que están buscando la voluntad de Dios, pero lo que en realidad están buscando es algo que le dé pauta a lo que ellos quieren hacer. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, la voluntad de Dios es que estén gozosos siempre. La voluntad de Dios es que oren sin cesar. La voluntad de Dios es que den gracias todo, en toda circunstancia. Esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Una iglesia que está esperando a Cristo ejerce su discernimiento del Espíritu. Hay una tensión saludable. En el versículo 19 dice el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu. A veces criticamos algunas cosas que suceden en la iglesia y no estamos seguros si es o no es el Espíritu Santo el que está haciendo lo que está haciendo. Pues tengamos cuidado y no apaguemos al Espíritu. ¿Cómo apagamos al Espíritu? Versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. La palabra profética de Dios es la que se predica aquí. Y a veces despreciamos esas cosas. Usted dice, el hermano no tiene poder, no tiene unción. No voy a ir al culto porque el hermano fulano de tal va a predicar. Está despreciando la profecía. Y también cuando el Señor nos habla, pone palabras en algún hermanito, a veces dudamos que sea el Señor. Pero no solo dudamos, sino que también no buscamos a Dios. El apóstol Pablo, recuerdo yo, que se le dijo por medio de una visión, vieron que le amarraron un cinto y le dijeron, así te van a agarrar si vas para Jerusalén. Los hermanitos no querían que Pablo fuera a Jerusalén, porque ahí lo iban a apresar. Pero Pablo oyó la profecía, no la menospreció. Y como él se podía comunicar con el Señor, todo creyente puede, ¿no es cierto? Todo el creyente puede comunicarse con Dios. Entonces él dijo, voy a ir. Yo sé que me van a ir a apresar, pero es porque Dios quiere que vaya y dé testimonio al César. Así que se fue. No menospreció la profecía, la escuchó y oró. Pidió al Señor que le diera más luz al respecto
Y dice el versículo 21, y aquí nos explica el apóstol Pablo cómo podemos hacer para no menospreciar la profecía. Dice, examinarlo todo. ¿Y qué es examinar, amados? Es ejercer discernimiento. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Rechacemos lo malo. Retengamos lo bueno. Esa es la sabiduría de la Biblia, amados hermanos. Así que si queremos estar bien con Dios, si queremos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, esperemos al Señor, ejerciendo discernimiento de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Finalmente nos dice en el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Si queremos mantener al Espíritu Santo en nosotros, no queremos contristar al Espíritu, entonces dejemos de hacer lo malo, hermanos. Absteneos. Nos van a venir deseos de hacer lo malo. Van a venir deseos de hacer cosas que no son correctas. Ahora que somos creyentes, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, nos vamos a abstener de hacer lo malo. Y mire qué bonito es, porque cuando el Señor está con uno, hasta cuando uno está haciendo la cosa mal, pues, siente algo, una cosa rara, como que si algo lo detuviera uno. Hey, fíjate bien lo que vas a hacer. Absténgase de todo lo malo. Finalmente, amados hermanos, Dios quiere que vivamos en santidad. Y es el deseo del apóstol Pablo, así como también de nuestros líderes y pastores, que Dios nos santifique. Versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es de Dios. Él es el que nos santifica por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Y la obra que Él hace, amados hermanos, es una obra completa, es integral, nos transforma todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Aún nuestro cuerpo algún día, cuando venga Cristo, será glorificado y nos iremos con Él. Aleluya. La santificación que Dios nos trae es segura. Porque dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La santificación de Dios es completa y es segura. Fiel es el que nos llama, amados hermanos, para hacer la obra de Dios. Así que estos días que vienen, amados hermanos, mantengámonos esperando la venida del Señor, pero hagámoslo estimando a nuestros líderes, no criticándoles, sino reconociéndoles su labor. No por lo que ellos son, no porque nos caen bien, sino por la labor que están haciendo. Labor que nadie quiere hacer, pero ellos lo hacen, amados hermanos. La iglesia que está esperando al Señor se cuida mutuamente, se cuidan unos a otros y están preocupados porque todos empecemos a crecer en los caminos del Señor. La iglesia que espera al Señor se preserva a sí misma, cada uno individualmente, en gozo, en oración, en gratitud. La iglesia que espera al Señor examina su relación con el Señor sin discierne, sin apagar al Espíritu Santo. La iglesia que espera al Señor reposa en la santificación de Dios. La iglesia que espera al Señor aguarda con confianza su venida. Esperar a Cristo no es pasividad.
Esperar a Cristo es vivir hoy a la luz de su venida. Y dijo aquel, este mismo Jesús que que han visto partir hacia los cielos, así vendrá otra vez. Deseo que el Señor les bendiga, hermanos.